Hola, hola. Entonces, en este video vamos a hacer un repaso, voy a intentar que sea breve, de la álgebra vectorial mínima que se necesita para, en este caso, un curso de física universitaria. ¿Ok? Entonces, en principio, pues para hablar de álgebra vectorial necesitamos por lo menos identificar algunos, en este caso, elementos que se usan aquí. En este caso, podemos clasificar en dos, ¿ok? Primero, podemos clasificarlos como vectores y otros elementos como escalares. En realidad hay más, ¿ok? Hay una generalización incluso son los tensores, pero aquí no vamos a hablar de eso. Nos interesa principalmente hablar de estos dos sujetos aquí, de los vectores y los escalares, pero mínimamente tenemos que tenerlos bien definidos. En ese sentido, pues en principio, si queremos hablar de vectores en un espacio tridimensional, podemos decir que un vector queda completamente determinado por principalmente tres números. Ya voy a indicarles qué números son, pero así, ustedes indicando tres números pueden tener perfectamente bien determinado un vector. Y en el mismo espacio, y en realidad en el mismo espacio y en cualquier espacio, los escalares, en este caso, son definidos simplemente, es necesario para ser determinado en este caso un escalar, solamente con un número. Un número es lo único que se necesita para definir un escalar. Ya eso de las unidades viene de gratis, ¿ok? Estos de aquí también tienen unidades dependiendo de la magnitud física que se quiera medir. Pero en principio, si de cuantificación estamos hablando, lo que se necesita para definir por completo, para determinar completamente un vector son tres números y para determinar completamente un escalar es un número. Se acabó. Incluso puedo poner aquí, esa la definición, no sé, típica, le voy a poner, ¿ok? La definición típica de un vector, esa que habla de que un vector debe tener magnitud o módulo, ¿ok? Magnitud y dirección, ¿ok? Esas dos características. Pero si percibimos esto de aquí, lo vamos a ver incluso cuando hablemos de otros tipos de coordenadas. Eh, Alguien estará pensando en una tercera característica que es el sentido. Y les voy a decir por qué no esta y enfatizar en que es redundante hablar del sentido. ¿Por qué? Vamos por aquí. Rápidamente podemos identificar aquí, digamos, un sistema de coordenadas x, y. La definición clásica de vector es que es un segmento de recta que tiene magnitud, dirección y sentido. ¿Okay? Eso vale si es que fueran rectas lo que estamos en este caso representando. Por ejemplo, yo voy a representar una recta aquí, en este plano XY. Imagínense que el plano, en este caso el eje Z, está saliendo de la pantalla, pero existe tres dimensiones. Incluso lo voy a hacer así por aquí, ¿ok? Para que quede explícitamente con que existe el eje Z. Esta recta está sobre el plano XY, ¿ok? Dicho esto, pues para hablar de la dirección de una recta, pues, o de cualquier elemento aquí, pues nos referimos siempre a un ángulo. Bueno, esta recta tendrá esta dirección. La dirección en este caso viene dada por el ángulo, bueno, de la inclinación aquí de la recta. El punto es que si a una recta, como la que se muestra aquí, hacemos lo siguiente y la roto 180 grados, ¿no? Vamos a hacer ese ejercicio mental de rotarla 180 grados. Yo lo voy a dibujar de lado nada más, ahí en celeste. Es exactamente la misma. En el caso de una recta, pues si la rota 180 grados es indistinguible con la original, es decir, son la misma. En ese sentido, entre comillas, entraría eso de, ok, para distinguir la dirección de esta recta, pues voy a introducir un parámetro que se llama sentido y voy a decir que esto tiene el sentido hacia abajo, hacia la derecha y esto que hacia arriba, hacia la izquierda, para las rectas. Pero si hablamos de vectores, un vector ya es un elemento dirigido. Entonces, a diferencia de una recta que si la giro, como en este caso, 180 grados o pi radianes, y es exactamente similar a la que la giré, necesito identificar, ok, hacia dónde va a ir dirigido el vector que voy a dibujar ahí. Está bien, pero cuando hablamos de vectores, este ángulo, que es el que vamos a más adelante incluso a denotar,
que es el giro alrededor en el plano, perdón, XY alrededor del eje Z, que le vamos a llamar phi, ese ángulo puede recorrer tranquilamente 360 grados, 2 pi radianes. Por lo tanto, cualquier vector puede ser definido simplemente por su magnitud y su dirección, teniendo en cuenta que la magnitud es el tamaño del vector y la dirección es el ángulo, en este caso phi, en este plano XY. Eso para coordenadas polares. Cuando veamos, les voy a mostrar los tres ejemplos de coordenadas, en este caso, en que pueden ser representados los vectores, es decir, estos tres números por los cuales pueden ser representados los vectores. Veremos que esto es simplemente un resultado de llevar al plano esas coordenadas, en este caso cilíndricas y esféricas, que les voy a mostrar más adelante, ¿ok? Pero en principio nos quedamos con eso. Un vector es en este caso definido por tres números, o si quieren de manera simple, ¿no? Es un elemento que tiene una magnitud, es decir, un tamaño, y una dirección, que puede estar dada por un ángulo aquí, y si hablamos de tres dimensiones, pues va a necesitar otro ángulo u otra componente, y ahí va a sumar justamente ese tercer número que faltaría, porque si aquí tenemos un número, dos números, falta uno, ¿verdad? Esto es para el plano. Si queremos adicionar una dimensión más, es decir, en el espacio de verdad, en el euclidiano, pues necesitaremos un número más, es decir, otro ángulo u otra coordenada. En este caso, si hablamos de una coordenada z más, serán coordenadas cilíndricas, y si hablamos de un ángulo adicional, pues serán coordenadas esféricas. ¿Ok? Aclarando esto, pues podemos dar, por ejemplo, el vector, hablar, por ejemplo, del vector posición. ¿Ok? Si hablamos del vector posición, la posición de una partícula, por ejemplo, en coordenadas rectangulares o cartesianas, en honor a Descartes, conocido como lo pronunciamos, Descartes, en francés me parece que es Descartes, en coordenadas rectangulares, está dada por tres números. ¿Cuáles tres números? X, un Y y un Z. Esa es la posición, ese es el vector posición, incluso lo voy a escribir así, es el vector posición R en coordenadas rectangulares, un X, un Y y un Z. Si queremos escribir eso mismo pero en coordenadas cilíndricas, ese mismo vector posición estará dado también por tres números. Un ρ, que lo vamos a ver un poco más adelante, que es la coordenada, en este caso, la distancia perpendicular al eje Z, ¿ok? Y en este caso se proyecta en el plano XY, es paralela a cualquier, en este caso, línea en el plano XY. El ángulo phi, que es este mismo, y la Z, es decir, una altura en Z, una posición en Z. Y finalmente, otra conocida por aquí, pues coordenadas esféricas, que es usual representar en estos tres. ¿Hay más sistemas de coordenadas? Los hay, ¿ok? Son usuales, son comunes, no tanto, y depende en este caso pues de la simetría que se requiera para, en este caso, el área de estudio que se está tratando. Por ejemplo, estas esféricas que les voy a mostrar ahora, que por ejemplo están dadas por el radio, esto efectivamente es el módulo de este vector R, y de cualquiera de estos tres es exactamente el módulo. Tenemos el mismo ángulo phi y tenemos un ángulo z aquí. Este es z, que comúnmente lo pronunciamos como teta, ¿no? Pero en realidad es z. Y pueden ver aquí que tenemos en los tres sistemas de referencia, tres números: 1, 2, 3. 1, 2, 3. Como pueden ver, aquí tengo el módulo y aquí tengo los otros dos que faltan. Este ángulo phi sería la dirección, y si quiero en tres dimensiones, pues necesito una coordenada más, un número más. Y lo mismo por aquí. Aquí tengo el módulo y estos dos ángulos me dan la dirección del vector. Aquí está, magnitud y dirección. Magnitud o módulo y dirección. Entonces tenemos identificado por completo nuestro vector, cualquiera que sea en el sistema de coordenadas que fuera, identificado por tres números, ¿ok? Entonces eso para comenzar. Una cosa importante es que cuando hablamos de vectores, pues hablamos también, perdón, cuando hablamos de vectores y escalares, podemos también en muchas ocasiones en física y más, por ejemplo, cuando cuando se haga electromagnetismo o mecánica de fluidos, es conveniente no referirnos simplemente a los vectores como un elemento, sino como un conjunto de esos elementos. A ese conjunto, por ejemplo, de vectores
se le denomina campo vectorial. Y de manera análoga a un conjunto de números escalares se le denomina campo escalar. ¿Qué es decir? Un campo escalar es básicamente una función, en este caso, una función de una sola variable, la de toda la vida, la f de x, ¿no? Por ejemplo, y igual f de x es una función de una variable, ¿no? Y en este caso, perdón, no de una variable, sino una función que me devuelve en este caso un número nada más. Y lo vamos a ver aquí de manera más clara, ¿ok? Entonces vamos por ahí. Vamos en principio a identificar qué es un campo escalar. Aquí en la pantalla, por ejemplo, se puede observar, lo voy a hacer un poco más grande. Voy a hacer un poco más grande esto. Un campo, este es un ejemplo de un campo escalar. ¿Por qué esto sería un campo escalar? Porque es una colección, es un conjunto de números. Si se dan cuenta, aquí tengo en este caso una representación en 3 dimensiones de, digamos, una función. Esta función que le voy a llamar, puedo llamarle, le voy a poner nombre, una función t, que puede representar, por ejemplo, la temperatura, que depende de qué cosa. Como pueden ver, cada punto en este cubo que se muestra con esta escala de color, indicando que cada color es efectivamente un número, en una posición diferente tiene un valor diferente. Es decir, es una función, este t, es una función de las coordenadas x, y, z. ¿Ok? Si es una función de las coordenadas, podemos decir que esto es un campo escalar. Lo muestro más explícitamente. Si quisiéramos calcular, por ejemplo, cuánto vale aquí, en este punto que estoy marcando, pues vemos que es un azul oscuro. Debe tener un valor cercano por aquí, por 0.7 aproximadamente. ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta eso, pues este punto está dado por una coordenada x, una coordenada y una coordenada z. Es decir, si proyectamos este punto en el plano, pues puede ser representada, voy a ponerlo aquí con otro color para que se observe mejor, puede ser representado por un, no, este no se ve bien. ¿Cuál se vería mejor esto? Sí, ahí está mejor. Puede ser representado por un, en este caso, vector posición, r, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, si ustedes observan, ese vector que estoy colocando aquí, en ese punto tiene un valor, que es un número, un escalar. Y así, en cualquier punto de este cubo, es decir, en cualquier tupla de 3, en este caso coordenadas de x, y, z, la función tiene un valor. Es decir, es una función que depende de las coordenadas. Esto también lo puedo escribir de la siguiente manera, que es una función escalar de temperatura, por ejemplo, si esto fuera una escala de temperatura, que depende de la posición. Si tenemos en cuenta que la posición es x, y, z, es el vector posición. ¿Ok? Entonces, de manera general, esto es lo que se conoce como una función que va de R3, es decir, necesito dar 3 coordenadas, dando esas 3 coordenadas en ese punto, donde tengo identificado ese punto, que está identificado por 3 coordenadas, la temperatura, por ejemplo, tiene un cierto valor. En otro punto por aquí, la temperatura tendrá, no sé, otro valor por aquí tal vez. Entonces, es una función que va de R3 a R, de los reales, no en este caso, pero una tupla de 3 a un solo valor. Esto es lo que se conoce como un campo escalar. Es decir, la idea no es diferente a la planteada de un escalar. Un escalar es un número, nada más, y un campo escalar es un conjunto de números. En otras palabras, es una función de números que depende de qué cosa, de una posición. Y por otro lado, en contraste, podemos hablar de campos, en este caso vectoriales, o un campo vectorial. ¿Ok? Si hablamos de un campo vectorial, pues podemos representarlo, por ejemplo, les pongo esto aquí de ejemplo. De la misma manera como hace un momento, para identificar un escalar necesito de un vector posición. Aquí, para identificar uno de estos vectores, por ejemplo, no sé, este tal vez, también necesito un vector posición. En este caso, digamos, esto es la velocidad, parece un torbellino, ¿verdad? Sería, por ejemplo, la velocidad en cada punto, ¿no? Un campo de velocidades en cada punto de este torbellino. ¿Qué quiere decir? Que la velocidad depende de la posición donde quieras medir. Y la posición está dada justamente por x, y, z. En otras palabras, lo mismo que hace un momento, esa velocidad en realidad es una función de la posición, sabiendo que la posición está dada en 3 dimensiones. Y
en cualquier punto que quiera medir, pues la velocidad va a cambiar dependiendo de en dónde quieras medir ese vector velocidad. Y ese conjunto de vectores viene siendo pues un campo vectorial, ¿ok? En otras palabras, es una función, como pueden ver, es una función que va de R3 a R3. Es decir, tú das un vector posición y te devuelve un vector velocidad. Aquí está. Das un vector posición y te devuelve un vector velocidad. Aquí, volviendo un momento a los campos escalares, das una posición, es decir, un vector, y te devuelve un escalar. ¿Ok? Eso es de manera simple. No necesitamos en realidad mucha más complejidad, al menos por ahora. ¿Qué más? Necesitamos, ya identificando y habiendo definido qué es un vector, qué son los campos vectoriales, ¿no? De manera genérica, podemos definir una notación para los vectores, ¿ok? Notación de vectores le voy a poner aquí. Entonces, los vectores lo podemos escribir de varias formas. Yo les voy a mostrar un par. Por ejemplo, sea un vector A, cualesquiera. Un vector lo puedo escribir como recuerden, un vector A, B, C, posición, puede ser velocidad, posición, fuerza, desplazamiento, etcétera. Si está dado por tres números, y aquí voy a explícitamente a colocarlo en coordenadas rectangulares, pues tendrá una componente en X, una componente en Y y una componente en Z. Cualesquiera, en este caso, que fueran esta magnitud que estamos midiendo. Magnitud vectorial que necesita, como pueden ver, tres números y estamos en tres dimensiones. Otra forma de escribir esto pues es usando los vectores unitarios, y más adelante les voy a detallar más acerca de eso. Esa componente AX en la dirección del vector unitario Y, que es justamente el que me da la dirección de las X, más la componente Y en la dirección del vector unitario J, más la componente AZ en la dirección del vector unitario K. ¿Ok? Entonces tenemos estas dos formas de escribir, ¿no? De denotar para, en este caso, un vector. Ambas formas son correctas y, bueno, pueden escoger la que más les guste en todo caso, o la que sea más conveniente a la hora de escribir cualquier, en este caso, un vector. A veces solamente tienes una componente, pues, y a veces es más conveniente escribir de esta forma. Depende, entonces depende de qué es lo que vayan a escribir. Ok, dicho esto, y yo creo que hasta se puede demostrar, podemos continuar con cómo calcular el módulo de un vector. Es decir, la magnitud, esa característica, ¿no?, que venía con la definición del vector, pues podemos calcularla. Y ese cálculo en realidad es sencillo. El módulo del vector se denota con estas dos barritas aquí, es parecido al del valor absoluto y tiene que ver en realidad con el valor absoluto porque vendría siendo algo así como una generalización. ¿Ok? De manera simple, incluso cuando ya más adelante hagamos los cálculos, esto de aquí podemos simplemente expresarlo con A sin la flechita, que me indicará que ya no es más un vector, sino simplemente su módulo, ¿ok? Pero por ahora, al menos para tenerlo pendiente aquí, tenerlo presente, perdón, lo denotamos con dos barras, en este caso envolviendo al vector. Y esto está dado por la suma de los cuadrados de las componentes, y a eso le saco la raíz a de x cuadrado más a de y al cuadrado más a de z al cuadrado, y todo eso le aplico la raíz cuadrada. ¿Y eso se demuestra? Claro que se demuestra. Podemos demostrarlo rápidamente por aquí. Yo les voy a poner aquí un sistema de referencia donde tengo este punto, por ejemplo, aquí, que se muestra. Voy a marcar aquí este punto denotado para este vector posición R. En realidad puede ser cualquiera, ¿ok? A de X, A de Y, A de Z. En este caso es la posición, pero yo voy a usar esto de aquí para que se vea. Entonces, si proyectamos cada una de las, en este caso, este punto, lo proyectamos en cada una de las coordenadas, vamos a tener lo siguiente. En principio, voy a proyectar en este punto, como se muestra aquí, en el plano XY. Este es el punto proyectado en el plano XY. Si notamos, y voy a unir este triángulo que está aquí, ¿no? Este es un triángulo rectángulo, esto sería un ángulo recto. Como podemos ver, este triángulo, el primero, el que está, y lo voy a colorear para que se vea, el que está en verde, ¿ok? Va a ser nuestro primer triángulo. Entonces, si yo quiero el módulo, es decir, es el tamaño de este vector, bueno, que en este caso dice R, yo voy a dejar como A. Si quiero ese vector, va a ser igual a qué cosa en este triángulo rectángulo. Sería a cuadrado por esta proyección aquí, que yo no sé cuánto es. Ah, no, sí sé. Esto vale, si se dan cuenta, exactamente z. ¿Ok? Eso vale z. Es decir, eso debe ser igual a z al cuadrado más
este lado al cuadrado. Este lado aparentemente no sé cuánto vale. Lo vamos a dejar como una incógnita. No sé, le pongo una constante. Sí, una constante al cuadrado. Voy a decir que vale c. Ok, así. Pero si observamos, y aquí lo voy a dibujar con otro color, este otro triángulo aquí, el triángulo que se encuentra en el plano, también es un triángulo rectángulo, ¿sí? Esta coordenada aquí la tenemos, vale x. Este cateto aquí lo tenemos, vale y. Y recordando que esto de aquí valía z, ¿ok? Voy a dejar en verde para que se quede así. Recordando que esto valía z, o a de z, perdón, en realidad. Incluso a de z lo voy a dejar aquí como a de z, porque estamos calculando de un vector cualesquiera a. Entonces esto debería ser la componente a de z al cuadrado más alguna constante c. Entonces, tenemos este vector, este triángulo aquí, esto sería la componente de a de x, esto sería de y, esto es a de z, ¿ok? Entonces, pues este c que está aquí en nuestra incógnita, si vemos en este triángulo rectángulo, c al cuadrado es igual a ¿qué cosa? Si este es un triángulo rectángulo, debe ser igual a ax al cuadrado más ay al cuadrado, y ya lo reemplazo directamente aquí. Entonces el módulo al cuadrado de a no es más igual que a de z al cuadrado más c cuadrado, que si ustedes notan es esto, a de x al cuadrado y a de y al cuadrado. Sí, pueden observar, esto es exactamente, ¿no?, la definición del módulo de un vector, es decir, el tamaño de un vector, que es lo único que se ha tenido que hacer para demostrar esa ecuación que me da justamente el cálculo del módulo. Pues aplicar dos veces el teorema de Pitágoras y se acabó. ¿Ok? Dicho esto, incluso aquí en la imagen aparece un vector especial que lo vamos a tratar con cuidado también más adelante. Este es el vector unitario u. Ya voy a adelantar algo respecto a este vector unitario. En principio, un vector unitario, como su nombre lo dice, ya nos está dando una idea de a qué se refiere unitario, es decir, u. Hace referencia a que el módulo de ese vector vale 1. Y si, por ejemplo, tenemos este vector aquí, que es nuestro vector principal, bueno, aquí era r, yo le voy a llamar a simplemente, ¿no?, nos va a dar la dirección del vector a, solamente que no tiene el tamaño del vector a, tiene el tamaño, en este caso, de la unidad. ¿Cómo se calcula un vector unitario? Pues en principio, por propia definición, tiene la dirección de a, pero si yo quiero que valga 1, pues lo divido entre su módulo. ¿Cómo hacer esta operación? Lo vamos a ver más adelante y qué significa, ¿ok? Pero en principio la idea queda ahí, ¿ok? Siguiente cosa importante cuando tratamos con vectores, pues suma de vectores. Y ojo, cuando hablo de suma, nos estamos refiriendo también a las diferencias de vectores, ¿ok? En principio, tener en cuenta eso. Entonces yo voy a poner como a manera de ejemplo aquí, esto no, esto otro, un momento, esto aquí. Gráficamente tenemos algunos vectores colocados así. Okay, entonces podemos ver lo siguiente. Si ustedes notan aquí, en el primer triángulo, aquí, este sería mi vector A, y por aquí tengo mi vector B. ¿Cómo se suman vectores? En principio se suman componentes a componentes, es decir, voy a escribirlo antes por aquí. Tengo mi vector A, pues puede estar dado por componentes en X, en Y y en Z. Por otro lado tengo también un vector B, que tiene su componente, su respectiva componente X, Y y Z. Si yo quiero calcular el vector suma, es decir, A más B, en principio la suma entre vectores se define de la siguiente manera. Es sumar componente a componente y el vector resultante es justamente dado por la suma en cada una de esas componentes. Por ejemplo, A de X más B de X, ¿no?, A de Y más B de y A de Z más B de Z sería el vector resultante. Esto analíticamente, ¿ok? Esto analíticamente, que es justamente en números que nos interesa. Pero de la imagen podemos deducir algunas cosas interesantes, ¿no? Por ejemplo, que si queremos usar de manera de ayuda, en este caso gráfica, pues podemos hacer estos dibujitos de los vectores a maneras de flechas. Entonces, ¿cómo se suman gráficamente los vectores? Tenemos, como pueden ver, el vector A
y quiero sumarlo más el vector b, pues el vector b, el siguiente, que en este caso que le sigue a la operación, tiene que colocar esta colita del vector, colita de la flecha, en la cabeza del vector a. Ergo, el punto inicial y el punto final de ese vector resultante me da justamente con este vector naranja que está colocado aquí. Es decir, hemos ido desde este punto hasta este y después a este. En este caso, el vector resultante de todo ese, vamos a llamarlo entre comillas, camino, pues no es un camino, ¿ok? Va a ser entre este punto naranja aquí, perdón, ese punto rosa aquí y este otro punto rosa aquí. Voy a borrar en principio este, ¿ok? Voy a borrar en principio ese, lo borré todo. Voy a borrar esto nada más, ¿ok? Entonces entre esos dos puntos. Ahora, ¿qué pasaría? Yo no quiero sumar ahora A más B. ¿Qué pasa si quisiera hacer lo contrario? Sumar B más A. ¿Da lo mismo? Ok, vamos a ver. B por aquí. Y después en la cabeza de B, pues le pongo la colita de A. Y debería darme esa posición. Vamos a ver si el resultado es igual. El resultado es este vector. El que comienza en B y termina en A. Como pueden ver, este vector y este vector aquí, los dos naranjas, son exactamente iguales. ¿Qué se necesita para que dos vectores sean iguales? Volvemos entonces aquí justamente a la definición de vector. ¿Qué se necesita para que dos vectores sean iguales? Que sus tres números, que sus tres componentes sean iguales. O, alternativamente, si lo quieres, que su magnitud y su dirección sean iguales. Es decir, todas sus características tienen que ser iguales. Si no lo son, pues simplemente no son exactamente el mismo vector. Porque, por ejemplo, de manera, para darle ejemplo, si yo tengo esos dos vectores aquí, si sus tamaños son iguales y el ángulo que forman con algún eje, por ejemplo el X, esto, son los mismos, son iguales. Pero vamos a decir que fuera así. Uno podría decir, ok, tienen el mismo tamaño, pero ¿y la dirección? ¿Tienen la misma dirección? Claro que no. Por ejemplo, la dirección de este sería este ángulo Φ1, le voy a llamar, y la dirección de este otro, pues tenemos que seguir al menos la misma convención. Si estamos calculando todo respecto del eje X, el ángulo será aquí, en esta vez, este Φ2. Y como pueden ver, aquí tienen dirección opuesta. ¿Dónde entraría el sentido? No tiene ningún sentido, valga la redundancia, hablar de sentido, porque con el ángulo ya tenemos la información completa. Y si lo notan, pues este otro vector, este aquí, ¿no? Es que 180 grados, ¿no? Más este ángulo aquí. Es decir, este ángulo, no, voy a borrar aquí. Este Φ2, no, voy a dejarlo como Φ2, es exactamente igual a que Φ1 más 180 grados o pi, ¿ok? Entonces eso, con la dirección tenemos por completo determinado el vector y no necesitamos meterle más cosas oscuras como el sentido, que para este caso no viene al caso y no lo necesitamos ciertamente. Ok, siguiente cosa aquí que podemos definir. Haciendo esto, si se dan cuenta, lo que hemos demostrado es lo siguiente, que si yo quiero sumar primero A y después B, más B, es exactamente equivalente a sumar primero B y después, perdón, colocar primero B y sumarle a eso A. Es decir, hemos demostrado que A más B es exactamente igual a B más A. ¿Qué quiere decir eso? Que la suma de vectores es conmutativa. Nada más, así de simple. En el tercer ejemplo, también es una suma, pero vamos a ver una suma especial, una suma que es, en este caso, es una sustracción. Estoy loco o algo así, una suma no es una resta. Sí, en realidad, si creamos la operación que se llama suma y tenemos los números negativos, una suma de un positivo con un negativo es una sustracción. Si tenemos una operación que se llama multiplicación, te inventas la inversa de eso y multiplicar por el inverso del otro número es una división, ¿ok? Entonces tiene sus operaciones inversas y nos vale el resto. Por ejemplo, aquí tengo mi vector A, que lo dibujé con verde, ¿verdad? Este de aquí. Entonces, si hace un momento hemos dicho que, por ejemplo, si tengo este vector B, que era así, ¿no? Así era el B, que está aquí. Si yo quiero escribir el vector justamente opuesto,
va a ser claramente el vector opuesto al negativo de b. Eso es lo que me dice el negativo. Me da justamente el vector que está 180 grados, ¿no?, de este otro vector. Y pues en este caso lo tenemos aquí. El negativo de b es justamente esto. Entonces, si percibimos aquí, el resultado es sumar nuevamente. ¿Qué estamos haciendo aquí? Sumar el vector a, ay caramba, el vector a más, ¿quién? El vector menos b. Y eso es equivalente a escribir a menos b. Entonces, pues este vector, este nuevo vector, que si se dan cuenta no es igual a la suma, que es este aquí, no, tendríamos en este caso ese nuevo vector diferencia. ¿Ok? Más que decir de eso, no mucho. Quedamos hasta ahí. Entonces, esa parte al menos queda ya zanjada, ¿no? Como en este caso se crean sumas, restas. Sí, incluso lo voy a dejar por aquí esto para que quede claro. ¿Dónde está? Aquí. A más menos b es equivalente, es decir, esta suma de estos dos vectores es equivalente a la diferencia de vectores. Y una cosa importante, miren, yo lo voy a escribir este a y el b por aquí. A era aquí, ¿verdad? Y el vector b era hacia aquí, ¿verdad? Si no me equivoco, hacia abajo, aquí. Así lo voy a poner así. El vector b. Si queremos calcular la diferencia de un vector menos el otro vector, básicamente lo que hacemos es el vector final menos inicial. En este caso, si quiero a menos b, pues el vector a menos b sería este de aquí. Y este de aquí es coincidente pues con lo que hemos escrito aquí, básicamente. ¿Ok? Ya lo vamos a ver con más calma cuando veamos más adelante. Pero en principio es. Ok. Cosas importantes de nuevo. Otra cosa importante, otra operación importante es el producto de un vector. En este caso, de un vector por un escalar. ¿Se puede hacer eso? Pues claro que sí. Podemos multiplicar a un vector por un escalar. ¿Cómo se hace eso? Ok, si yo tengo, por ejemplo, mi vector resultante de multiplicar algún número s por algún vector a, esto es equivalente a escribir ¿qué cosa? Recordando que el vector a es a x, a y, a z. Es decir, es s por a x, a y y a sub z. Es equivalente a multiplicar este escalar a cada una de las componentes. En otras palabras, es darle un valor de escala a ese vector. Estás cambiando el tamaño del vector. Y si esto fuera un número negativo, le estás cambiando de dirección adicionalmente. Entonces eso sería s por a de x, s por a de y s por a de z. ¿Ok? Demostrable, ¿qué cosa? Si yo quiero, por ejemplo, calcular el módulo de este vector resultante, no va a ser otra cosa que el valor absoluto de s y el módulo de a. ¿Se demuestra? Pues claro que se demuestra. Si ustedes aplican y calculan el módulo de este vector, y hagámoslo por favor, s, es decir, el módulo de s de a es igual a ¿qué cosa? Y aquí tengo mi vector s de a. Sería s cuadrado por ax al cuadrado más s al cuadrado por a de y al cuadrado más s al cuadrado por a de z al cuadrado. Todo eso raíz cuadrada. Entonces s de a no es más que, factorizamos s cuadrado en los tres, ¿sí? Y me va a quedar s cuadrado raíz, y separamos las raíces. Aquí tengo ax al cuadrado más ay al cuadrado más az al cuadrado. Y como pueden ver aquí, esto es ¿qué cosa? Esto es el módulo de a, y esto es por definición la definición del valor absoluto, el cuadrado, la raíz cuadrada del cuadrado de ese número, ¿ok? Entonces lo que hemos hecho es simplemente demostrar ese producto. Y recuerdan lo que les dije hace un momento acerca del vector unitario. Ok, vamos entonces a ver con más detalle eso del vector unitario y esto de la multiplicación por un escalar. Entonces, un vector unitario dijimos que se definía de la siguiente manera. Yo tenía un vector a cualesquiera y lo divido entre su módulo. Recuerden que dividir es justamente multiplicar por el inverso. Y aquí, por ejemplo, es la multiplicación por un vector. Es decir, es 1 entre a por a, donde este a es el módulo del vector. ¿Sabemos cuál es el módulo del vector? Pues claro que sí, es la raíz cuadrada de ax cuadrado más ay al cuadrado más
AZ al cuadrado, todo eso raíz. ¿Sabemos quién es A? Claro que sí. Entonces el vector unitario puede ser escrito de la siguiente manera: 1 sobre ax al cuadrado más ay al cuadrado más az al cuadrado. ¿Ok? Todo eso multiplicado ¿por quién? Por el vector A. ¿Quién es el vector A? Pues A de X, A de Y y A de Z. Y si ustedes se dan cuenta, este número es el que se tiene que multiplicar a cada una de las componentes. Lo podemos escribir, ¿no? Esto lo voy a escribir aquí abajo. Ese vector unitario será igual a ¿qué cosa? A de X sobre la raíz de A de X al cuadrado más A de Y al cuadrado más A de Z al cuadrado, coma, A de Y, raíz de ¿quién? A de X al cuadrado más A de Y al cuadrado más A de Z al cuadrado, raíz, coma, la tercera componente, A de Z sobre raíz de A de X al cuadrado, A de Y al cuadrado y A de Z al cuadrado. Esto sería el vector unitario, en este caso, para este vector A. De esta manera pueden calcular siempre en un vector unitario, calculando el módulo y dividiendo entre su módulo. Cosa importante por notar: si ustedes notan, esta componente, este número, siempre es menor que todo este valor aquí, esta raíz. Es decir, siempre, por ponerlo así, el cateto es menor que la hipotenusa, ¿verdad? Recuerden que esto es una hipotenusa que hemos calculado usando el teorema de Pitágoras. Por lo tanto, en un vector unitario, estas componentes del vector unitario como máximo pueden ser 1 o menor que 1. Ejemplos de vectores unitarios: el vector i, por ejemplo, el que me da la dirección al eje x, los ijk que vimos hace un momento. Y lo voy a dejar por escrito, incluso para que se vea. ¿Ok? Como máximo, esto de aquí, cada una de esas componentes puede ser menor o igual que 1. Imposible que sea 1. Si alguna de las componentes le da más que 1, pueden estar seguros que su cálculo del vector unitario es incorrecto. Por darles algunos ejemplos de vectores unitarios, tenemos el vector i, que es el 1, 0, 0. Si ustedes calculan el módulo de este vector, 1 al cuadrado más 0 al cuadrado más 0 al cuadrado, raíz de eso da 1. Tenemos el vector j, que sería el 0, 1, 0. Y tenemos el vector k, que le da la dirección al eje z, sería el 0, 0, 1. Entonces, estos son los vectores unitarios más conocidos. ¿Son los únicos que existen? Por supuesto que no. Podemos calcular cualquier vector unitario en la dirección del vector que prefieran, y es justamente la manera en que se trabaja cuando hacemos, en este caso, cuando construimos vectores en física, ¿ok? Ya las direcciones pues depende de cómo montemos nuestro sistema de referencia, y siempre el usuario puede escoger el sistema de referencia que más le convenga, es decir, al gusto, como siempre les digo, al gusto del cliente. Ok, otro producto importante por mencionar aquí, otra operación importante: el producto escalar, también conocido como producto punto, ¿no? Y el que está relacionado con la proyección. Ok, voy a poner aquí producto escalar o punto, y entre paréntesis que está relacionado con la proyección de vectores. Ok, proyección de vectores. Ok, en principio los vectores, en este caso este producto escalar, está definido para dos vectores, y como su nombre lo dice, producto escalar, tengo dos vectores, el resultado va a ser un escalar. Es decir, si tengo aquí, estos son tres números y estos son tres números, efectúo el producto entre estas dos cantidades vectoriales, el resultado va a ser un solo número, es decir, un escalar. Ok, ¿cómo se define analíticamente? Pues de la siguiente manera: si yo tengo mi vector A, digamos así, A de X, A de Y, A de Z, y quiero efectuar el producto punto B de X, B de Y, B de Z, en este caso se efectúa de la siguiente manera: es la suma del producto de las componentes respectivas para cada eje coordenado, es decir, las A de X por B de X más la A de Y por B de Y más la componente A de Z por B de Z. Y esto de ahí es un número, viene siendo un escalar. Eso es la definición nada más. ¿Por qué es así? Pues porque alguien en su tiempo libre estaba de ocioso y dijo: ¿qué pasará si defino esta operación? Y la voy a definir multiplicando componente a componente para ver qué pasa. ¿Y qué pasa? Pasan cosas interesantes cuando pues te pones a definir cosas. Eso es más que una definición.
Ya aquí vamos a justamente ver cuál es uno de los resultados y es la otra, justamente es la consecuencia de definir de esta manera el producto escalar, que es la parte geométrica, es la definición geométrica del producto escalar en principio. Solamente para aclarar unas cosas, que en el álgebra vectorial no se multiplican los vectores así como le he puesto los dos en horizontal. Hay una forma en este caso especial, ¿no? Se multiplica fila por columna y todo eso, ¿no? Pero en principio nosotros no vamos a entrar en detalle de eso. Lo que nos importa es que el producto vectorial se define como el producto de sus componentes respectivas y sumamos esos productos como se muestra aquí, ¿ok? Simplemente para aclarar eso. Ahora, vamos a poner en contexto y vamos a darle perspectiva a esto que acabamos de escribir. Entonces voy a hacer lo siguiente. Imaginemos que tengo, y este es mi vector A, y por aquí tengo mi vector, así, vamos a ponerle B. ¿Ok? Tengo mi vector B. Y digamos que el ángulo entre esos dos vectores es, no sé, se me ocurre phi, por ponerle un nombre a ese ángulo. ¿Ok? Si nosotros observamos así, yo voy a trazar un vector que va desde el fin de B hasta el fin de A y observamos, y le voy a llamar un vector C. ¿Está bien? Un vector C cualquiera. Pero como nosotros ya hemos visto más arriba cómo es la suma y la resta de vectores, yo puedo identificar quién es este C. Porque observen lo siguiente, ¿qué pasa si hago esto? Sumo B más C. Me da exactamente el vector A. Teniendo en cuenta eso, podemos escribir de la siguiente manera. C más, perdón, al revés, para que se vea el orden, nada más. Aunque son conmutativos, pero para que se vea, B más C es exactamente igual a el vector A. Me lleva al mismo punto, si observan. Si voy desde este punto, sigo el camino B y después el camino C, llego a este punto y es exactamente equivalente a tomar simplemente el camino de A, vectorialmente, ¿ok? Dicho esto, a mí me interesa, yo tengo los vectores A y B aquí involucrados, entonces los voy a despejar. Voy a despejar aquí C. C para mí significa ¿qué cosa? Es la diferencia de A menos B. Y eso es más que evidente, porque recuerden, ¿cómo calculas este vector que está aquí? Justamente este vector C. Miren, punto final de A y punto en B. Si tú quieres que vaya el vector que va desde el final de B hasta el final de A, calculas la diferencia de A menos B en ese orden, la cabecita. ¿Hacia dónde va? Final menos inicial. Ok, dicho esto, entonces ya tenemos a qué es igual ese vector C. Nos vamos a valer de una propiedad interesante, conocida pues desde el colegio, llamada la ley de cosenos, que es importantísima en geometría y se podría decir que es prácticamente una generalización del teorema de Pitágoras. En principio, esos son los vectores, ¿ok? Esos son los vectores y voy a borrar este B aquí y lo voy a escribir aquí mejor, aquí para que se vea. Esto es un triángulo, no es un triángulo rectángulo, es un triángulo cualquiera y yo tengo el ángulo entre mis dos vectores aquí. Pero además yo sé que el módulo del vector A, por ejemplo, es el tamaño de este lado. El módulo del vector B es el tamaño de este lado de este triángulo. Y el módulo del vector C es el tamaño de este lado aquí. Es decir, son escalares. Dicho esto, el teorema, en este caso la ley de cosenos, nos dice lo siguiente, que es un teorema matemático en realidad. Nos dice lo siguiente, que es el lado opuesto al ángulo que yo tengo si tuviera ese ángulo. C cuadrado es igual a ¿qué cosa? Es al lado A al cuadrado más B al cuadrado menos el doble de A por B por el coseno del ángulo entre esos dos lados. Ley de cosenos, ¿ok? Lo voy a poner por aquí chiquito. Ley de cosenos. Entonces, vamos por aquí. Como yo ya sé a qué es igual C, y aquí tengo un C al cuadrado, observemos lo siguiente, nada más para poder darnos cuenta de algo. Si yo multiplico A, producto escalar con A, siguiendo esa misma receta que está aquí arriba, es decir, la definición, lo que voy a obtener es ¿qué cosa? AX por AX, que es AX al cuadrado, más AY por AY, que es AY al cuadrado, más AZ por AZ, que es AZ al cuadrado. Extraño, ¿no? Esto de aquí se parece con algo, se parece con
si ustedes ven aquí, con la definición del módulo. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Aquí, con la definición del módulo de un vector, solo que el módulo es con la raíz. Y pues notarán, si lo vemos con cuidado, que esto es el módulo, solo que al cuadrado. Es decir, efectuar el producto escalar entre dos vectores que son el mismo, lo que me devuelve es el módulo al cuadrado del mismo vector. Vaya sorpresa, ¿verdad? Entonces eso es lo que vamos a ver por aquí. Dicho esto, lo voy a borrar y voy a aplicar eso. Es simplemente para que noten que efectivamente el producto escalar de un vector por sí mismo es el módulo al cuadrado del vector. Entonces vamos a escribir explícitamente esto aquí. C, recuerden que es A menos B, ¿ok? Entonces vamos a poner así, A menos B, vector, vector. No, mejor lo voy a poner así explícitamente primero para que se vea, ¿ok? Este C cuadrado debe ser igual a ¿qué? A C, producto escalar con C. Esto debe ser igual a producto escalar con A, más B, producto escalar con B. Si se dan cuenta, esto debe ser esto debe ser esto y así, ¿ok? Nada más. Menos, aquí lo voy a dejar así, no sé qué es esto, A por B nada más, el módulo de A por el módulo de B, por el coseno de phi. Lo dejamos así por un momento. Vamos entonces a ver esto. Aquí no hay más misterio. Esto lo voy a dejar incluso, o lo voy a dejar tal y como está. No me interesa escribirlo de manera diferente. Solamente el primero era para anotar eso. A cuadrado más B al cuadrado. Ya está así. Pero C, si notamos, es esto, ¿verdad? Entonces tengo A menos B, vector, producto escalar con A menos B, vector. Y eso debe ser igual a A al cuadrado más B al cuadrado menos 2 veces AB por el coseno de phi. Y aquí pues efectuamos este producto. A por A, voy a tener, no, lo voy a dejar explícitamente. El siguiente sería A por menos B, sería menos A por B. El siguiente sería menos B por A. El siguiente sería menos por menos más B por B. Esto siendo igual a al cuadrado más B al cuadrado menos 2 veces AB por el coseno del ángulo. Pero esto, como ya vimos, el producto escalar de un vector por sí mismo es A al cuadrado. Este de aquí con este otro aquí, recuerden lo que habíamos visto hace un momento incluso, es algo que vamos a notar aquí. Jóvenes, ¿qué pasa si yo en lugar de escribir A por B, escribo B por A? Va a ser BX por AX, BY por AY y BZ por AZ. Es decir, si invierto ese producto, esto conmuta. En otras palabras, este producto que me he inventado aquí, que nos hemos inventado aquí, bueno, que alguien se ha inventado aquí, es una operación conmutativa. Si yo altero el orden, no pasa nada. Entonces, usando esa idea, justamente vemos que tengo aquí A por B y B por A. Es decir, deberían ser lo mismo, es decir, menos, entonces, bueno, aquí voy a poner este B por B, que es B al cuadrado. Y esto aquí, pues, menos 2 veces A por B o B por A, que va a dar lo mismo, porque conmutan. Y eso debe ser igual a al cuadrado más B al cuadrado menos 2 veces de A por B por el coseno de phi. Como pueden ver, tengo un A cuadrado aquí, un A cuadrado aquí, un B cuadrado aquí, un B cuadrado aquí. Resto A cuadrado y B cuadrado a cada lado de la ecuación. Tengo un menos 2 aquí y un menos 2 aquí. Divido entre menos 2 después a cada lado de la ecuación. Y nos quedamos con que A producto escalar con B debe ser igual a el módulo de A por el módulo de B por el coseno del ángulo. Y esto que acabamos de encontrar es una relación importantísima del producto escalar, que es aplicada muchísimo a la hora de tratar con vectores. Aquí tenemos el módulo del primer vector, el segundo, y esto sería el ángulo entre ambos. Incluso si yo dibujo de nuevo por aquí mi vector A y por aquí mi vector B que tenía abajo, siendo este el ángulo, vamos a ver lo siguiente. Cuando se descompone un vector, recuerden, un vector cualquiera, esto tiene su componente X, vamos a decir aquí, el vector X de la componente AX, vamos a decir eso,
del vector A, y aquí voy a tener la componente Y, por ejemplo, A sub Y. Si es que fuera X, Y y Z saliendo, pues va a ser 0, ¿verdad? Entonces, este ángulo, phi, corresponde exactamente a qué cosa, si lo ven así. Perdón, el phi no, la componente A de X. En este triángulo que se dibuja aquí, ¿no? Esto vale A de Y también, igual a la otra componente. Podemos ver lo siguiente: el ángulo, por ejemplo, el coseno de ese ángulo phi es igual a ¿qué? Es el cateto adyacente entre la hipotenusa, es decir, el módulo de A. Es decir, es A de X sobre A. Ergo, recuerden, la componente A de X puede ser escrita como el módulo por el coseno de phi. De igual manera, para la componente Y podemos extrapolar esa misma idea y será el módulo por el seno de phi, recordando que el seno de phi es igual a la componente A de Y sobre el módulo de A, es decir, cateto opuesto, hipotenusa. ¿Ok? Entonces tenemos esto de manera de componentes. Observen lo siguiente: esta componente A de X es la proyección de ¿quién? Del vector A, aquí, sobre el vector B. Es la proyección. Cuando tenemos justamente un producto escalar, algo importante a notar, si lo ponemos así, este producto A por B, simplemente lo voy a escribir de una manera diferente. Voy a poner aquí B, ok, el módulo de B, y lo voy a agrupar A coseno de phi. Si ustedes notan, este A coseno de phi no es más que la proyección de A sobre el vector B. Entonces, cuando estamos en realidad calculando un producto escalar, lo que estamos calculando es el producto de uno de los vectores por la proyección del otro vector sobre este primero. En este caso, el producto del módulo del vector B por la proyección del vector A sobre el vector B. ¿Ok? Geométricamente significa eso. ¿Qué más podemos, y esto, bueno, lo voy a dejar aquí, ok? Proyección del vector, en este caso A sobre el vector B. ¿Ok? ¿Qué más podemos extraer de este producto escalar? Observen lo siguiente: si yo tengo dos vectores A y B, sabemos que es el módulo de A por el módulo de B por el coseno del ángulo. Vamos a lo siguiente: tenía así, puede ser cualquiera, ¿ok? A y B, ¿ok? Si el ángulo lo mido de esa manera, teniendo en cuenta lo siguiente, que mediciones en este sentido son positivas y mediciones en este sentido son negativas, es decir, antihorario el ángulo es positivo y horario el ángulo es negativo. Observen lo siguiente: si yo mido así, va a ser un ángulo phi, no pasó nada. Pero ¿qué tal si yo mido de esta manera? A por B, es decir, lo contrario, B por A, la conmutación de hace un momento, es decir, B por A por el coseno, y ahora no de phi, sino de menos phi. ¿Qué pasa ahora? Pues tenemos que aplicar el coseno de menos phi. ¿Será que cambia esto? Vamos a ver. Esto de aquí, el coseno es una función par. ¿Qué quiere decir una función par? Es una función que en el eje Y básicamente es un espejo de la parte en el eje, en este caso en la parte positiva. Más concisos: tengo aquí X y tengo aquí Y. La función coseno es así, ahí se extiende por allá, y por aquí viene así. Es decir, para cualquier valor positivo de X le corresponde, en este caso, un valor aquí en Y. Para ese mismo valor simétrico en Y, digamos en la parte negativa, le corresponde el mismo valor por aquí. ¿Qué quiere decir entonces? Pues que el coseno de menos phi es exactamente igual al coseno de phi. Esto es porque el coseno, en este caso, el coseno es una función par. ¿Ok? Entonces B por A igual a BA debe ser igual, en este caso, de esa manera. Y aquí comprobamos nuevamente eso de la conmutación, porque este valor es exactamente igual a este otro valor. Por lo tanto, deducimos que A por B debe ser igual a B por A. Nuevamente con lo mismo. Otra cosa importante que se puede extraer aquí, ok, sean los dos vectores de nuevo, A por B, ¿no? Igual a A módulo de A por módulo B por el coseno de phi. ¿Qué tal si los vectores son perpendiculares? Por ejemplo, caso A es perpendicular a B. ¿Qué quiere decir que sean perpendiculares? Que el ángulo formado entre estos dos vectores es 90 grados. Si
los vectores son perpendiculares, el producto escalar de esos dos vectores debería dar ¿a qué cosa? El coseno de 90 grados o pi medios es 0, entonces el producto escalar da 0. Mejor todavía, si yo observo que dos vectores son perpendiculares, también puedo deducir que el producto escalar, perdón, si yo observo que el producto escalar entre dos vectores da 0, podemos deducir que esos vectores son perpendiculares. Otra cosa importante, si A es paralelo con B, es decir, tienen la misma dirección, podemos extraer lo siguiente. Ok, entonces el producto escalar debe dar ¿a qué cosa? El módulo de A por el módulo de B por el, si tienen la misma dirección, el ángulo entre ellos es 0 grados o 0 radianes y el coseno de 0 es 1, por lo tanto me devuelve exactamente y simplemente el producto de sus módulos. Pero ¿qué tal si estamos en el otro caso? Que sean antiparalelos, es decir, uno apuntando así y el otro apuntando así, por ejemplo. Pues vamos y calculemos. A por B debe darme el producto del módulo de A por el módulo de B por el coseno de pi radianes o 180. El coseno de 180 es negativo 1 y pues me multiplica un menos aquí. Y son cosas que podemos deducir de ida y vuelta. Es decir, si el producto escalar da 0, los vectores son perpendiculares. Si el producto escalar es exactamente el producto de sus módulos, los vectores son paralelos. Y si el producto escalar me da un número negativo y exactamente igual al producto de sus módulos, puedo deducir que los vectores son antiparalelos. ¿Ok? Eso respecto al producto escalar. Además, podemos notar lo siguiente, que tiene también una propiedad importante. Cumple con una propiedad que podemos llamarle propiedad distributiva. ¿Qué quiere decir eso? Si yo tengo el producto escalar de A, por ejemplo, por B más C, es lo que hemos hecho al multiplicar hace un momento, esto es exactamente igual a ¿qué cosa? A por B, producto escalar, más A por C, producto escalar. Nuevamente, esto es un número y esto es un número, es un escalar el resultado, ¿ok? Dicho esto, pues, ¿qué más necesitamos aquí? Sí, vamos entonces por otras deducciones aquí. Vamos por otra operación, perdón. Otra operación, otro operador importante es el producto vectorial o producto cruz. ¿Ok? El anterior tenía que ver con la proyección. Este tiene que ver, en este caso, con lo que se denomina un producto que tiene que ver con un área, lo voy a poner así, dirigida. Y ya les voy a explicar por qué es un área dirigida. Porque en principio, si yo tengo alguna superficie, digamos esta, puede una superficie ser identificada por un subvector normal a la superficie. Y claro, si está apuntando hacia allá, vamos a decir, está mirando hacia ese lado, esa es su dirección. Por este otro lado tendrá otra dirección. Si la oriento de alguna manera diferente, no sé, se me ocurre así en el plano aquí, pues su orientación ahora será de este lado así y de este otro lado así. Es decir, un área, una superficie, puede ser tratada como un vector, dependiendo de hacia dónde esté orientada. ¿Ok? En principio eso, para hacerlo en corto, y ya especificaré más adelante a qué hago alusión cuando hacemos eso. Entonces, ¿cómo se define el producto escalar? Pues podemos definirlo en principio en función del determinante de una matriz. Es decir, yo tengo un vector A y quiero efectuar el producto vectorial con un vector B, pues se define de la siguiente manera. Tengo mis vectores unitarios I, J y K por aquí. Entonces, en la segunda fila, perdón, van las componentes del vector A de X, B de X, no, que estoy hablando aquí, A de Y A de Z. Y en la tercera fila, pues B de X, B de Y y B de Z. Resultado de calcular la determinante de esa matriz, ojo, es la determinante de la matriz. Esto no es una matriz, sino se calcula con la determinante de esta matriz que se está escribiendo aquí. ¿Cómo calculamos esto? Pues ahí escoge en el método de su preferencia. Pueden hacerlo por Sarrus o por el método de los cofactores. Ustedes escogen, ¿ok? Eso ya es en este caso al gusto de cada quien. Entonces, primera componente, por ejemplo. La primera componente sería, en este caso, la componente X. Podemos usar los cofactores aquí.
serán ¿qué cosa? A de Y por B de Z menos, ¿no? A de Z B de Y, coma. Esa es la primera componente. Como pueden ver, en la primera componente, la componente X de ese nuevo vector, no aparece ninguna de las componentes X de los vectores que generan ese vector. Para la parte, en este caso la componente Y, aplicamos nuevamente cofactores, tendremos de la siguiente manera. A de Z por B de X menos A de X por B de Z. De nuevo no aparece ese vector. Lo voy a hacer un poco más pequeño porque si no sé. No, sí cabe. Espero que quepa aquí. Y por último, para el tercer vector aquí, sería A de X por B de Y menos B de A de Y por B de X vector. Algunos tal vez me estén observando aquí que no iba con un signo negativo. Sí, lo único que he hecho es hacer esto. Menos A de X B de Z menos A de Z B de X. ¿Ok? Si ustedes han calculado con el cofactor así y haciéndolo de esta manera, pues lo único que he hecho es ya directamente multiplicar por ese signo menos aquí. Y lo he escrito de esa manera. ¿Ok? Nada más. Y esta es la forma analítica, de la misma manera que se definió para el producto escalar. A alguien se le ocurrió, ok, ¿qué tal si escribo así, calculo un vector, defino un vector, un producto, perdón, un operador producto vectorial de esta manera? ¿Será que pasa algo? En principio pasan cosas interesantes. Una cosa interesante también es que si ustedes calculan no A por B, sino B por A, es decir, este otro determinante y JK. Entonces ahora en la segunda fila iría B, ¿verdad? B de X, B de Y, B de Z. Y aquí sería A de X, A de Y y... ¿qué estoy haciendo? A de y A de Z. Si ustedes calculan eso, debería darles exactamente esto con valores negativos. ¿Lo hago o no lo hago? Lo hago rápidamente, ¿ok? B por A aquí. Esto es igual a ¿qué cosa? Pum, pum. B de Y por A de Z, ¿ok? B de Y por A... No, no. Sí, B de Y por A de Z menos B de Z por A de Y, coma. Para el siguiente sería B de Z por A de X menos B de X por A de Z. Y para la tercera sería B de X por A de Y menos B de Y por A de X. Si ustedes notan, esto es exactamente igual, no, me pasé, es exactamente igual al negativo de esto. Aquí tenemos A de Y positivo por B de Z. Aquí está A de Y por B de Z negativo. Y aquí este otro lado tenemos A de Z por B de Y, A de Z por B de Y. Aquí está negativo y aquí está positivo. Es decir, si comparan componente a componente, lo que van a obtener es que A por B es exactamente igual a menos B por A. ¿Qué significa esto? Pues que este producto, ¿no? Este operador no es conmutativo. El producto vectorial no es conmutativo. Mejor aún, no simplemente no es conmutativo, sino por el hecho de que aparezca este signo negativo aquí, me dice que el producto vectorial es anticonmutativo. No le va a eso de conmutar, es exactamente lo opuesto, anticonmutativo por el signo. ¿Ok? Podemos demostrar alguna, en este caso, operación alguna relación geométrica con esto. Pues claro que sí, de la misma manera que se hizo con el producto escalar. Entonces vamos a escribir algunas cosas por aquí. En principio tenemos, por la propia definición, tenemos de esta manera, ¿ok? Tenemos la interpretación, la forma geométrica, que vamos a ver de esta manera. A por B debe ser igual al módulo de A por B por el seno del ángulo entre los dos vectores por algún vector normal. Tener en cuenta lo siguiente, que el vector que genera este producto de A por B siempre, de los siempre, es perpendicular tanto a A como a B. ¿Ok? Dicho de otra manera, si yo tengo mi producto A por B, que es un vector aquí, esto siempre es perpendicular al vector A. Ese mismo producto A por B siempre es perpendicular
al vector B. Es perpendicular a ambos. Por ejemplo, y lo pongo por aquí. Si tuviera en el plano X, Y, Z. Aquí tenemos 3 dimensiones y recordar que también que ese producto escalar solamente está definido para 3 dimensiones, ¿ok? Entonces, si tuviéramos un vector A por aquí en el plano, voy a ponerlo justo en el plano XY y otro vector por aquí, un vector B. Y si lo calculamos, en este caso, de A por B así, en esta dirección phi, medido, si se dan cuenta, positivo y así sería negativo, ¿ok? Vamos a tener como resultado un vector exactamente en el eje Z, A por B. Si es para arriba o para abajo va a depender del orden en que multipliquemos, y esto me da la idea de justamente, ¿no?, que alterando el orden de multiplicación, es decir, alterando el ángulo aquí, va a dar o una cosa o la otra. En principio lo que queremos demostrar es esta relación, ¿ok? Es esta relación. Esta es en este caso, relación geométrica, la definición geométrica del producto vectorial, pero lo podemos en este caso demostrar, y la demostración es sencilla, en realidad sencilla, pero tenemos que también hacer unos esfuerzos a la hora de calcular vectorialmente las cosas. Entonces lo que yo voy a hacer aquí en principio es calcular lo siguiente. Voy a calcular el módulo de ese vector aquí, ¿ok? Y ese módulo tendría que dar, si yo calculo el módulo por aquí y el módulo aquí, ¿no? Tendría que dar ¿qué cosa? Pues el módulo de estos módulos continúan siendo los módulos, no afecten nada. El módulo de un seno, pues un seno es un número, ya es un módulo. Lo único que tendríamos que calcular es el módulo del vector unitario n, y el módulo del vector unitario n es ¿cuánto? Si es un vector unitario, pues es 1, y entonces el módulo debería dar este valor, ¿ok? En principio, esta es la definición y este es el cálculo del módulo de eso. Es decir, es esto, básicamente. Ok, dicho eso, vamos entonces por la demostración, que es justamente lo que importa. Ya vimos hace un momento que calcular el módulo es equivalente a escribir ¿qué cosa? Y tengo aquí A por B, es equivalente a calcular el producto escalar del mismo vector. El producto escalar del mismo vector es el módulo. Claro, bueno, este es el módulo. Esto que estoy calculando aquí sería el módulo al cuadrado, ¿ok? Eso sería el módulo al cuadrado. Entonces lo voy a dejar explícitamente que estoy calculando el módulo al cuadrado para que se observe aquí. Entonces, más abajo aquí. El módulo de A por B al cuadrado es igual a A por B, producto escalar consigo mismo, es decir, A por B. Hasta ahí no hay ningún problema. Lo único que voy a hacer es esto. Este producto escalar hay ciertas propiedades que eso ya lo voy a dejar a discreción para ustedes mismos para que lo comprueben, ¿ok? No es complicado, es jugar con las componentes. Y bueno, los animo a que lo intenten, ¿ok? Los animo a que lo intenten. Esto es equivalente a escribir lo siguiente, haciendo en este caso, esas relaciones, esas identidades. Esto es equivalente a escribir de la siguiente manera. A por A, ¿ok? El vector A por A, por B, producto escalar por B, menos, en este caso, A por B por A por B. ¿Se puede demostrar? Se demuestra, y por favor los animo a que intenten hacer eso. Ok, entonces continuando esto de aquí. Esto es el módulo al cuadrado es igual a el módulo al cuadrado de A, pues es A al cuadrado, no es ninguna novedad. El producto escalar de A por A es el módulo al cuadrado. El producto escalar de B consigo mismo es pues el módulo de B al cuadrado. Menos este producto escalar, ¿no? Como pueden darse cuenta, es el cuadrado del producto escalar. Pero el producto escalar ya sabemos a qué es igual, ¿verdad? Entonces tenemos que, bueno, recuerden que esto es A por B, así, y esto es al cuadrado, si este es el mismo número. Entonces, ¿sabemos a qué es igual el producto escalar de A por B? Pues claro que sí, es ¿qué cosa? A, módulo de A por el módulo de B, por el coseno del ángulo entre esos dos vectores, todo eso al cuadrado. ¿Sí? Dicho esto, continuamos por aquí, el módulo de el vector de A por B al cuadrado, voy a tener A cuadrado por B cuadrado menos, todo esto al cuadrado es A cuadrado por B al cuadrado, por el coseno cuadrado de phi. Factorizamos A por B
al cuadrado. A cuadrado, b cuadrado. En este lado me queda 1 menos el coseno al cuadrado de phi. Esto es conocidísima, la conocidísima relación, en este caso entidad trigonométrica, y esto es el seno cuadrado de phi. Ergo, tenemos que el módulo, en este caso al cuadrado de este producto escalar, es igual a ¿qué cosa? A al cuadrado por b al cuadrado por el seno al cuadrado de phi. Como pueden ver, tenemos el cuadrado del módulo. Nosotros no queremos el cuadrado, sino simplemente el módulo de a por b. Entonces, sacamos la raíz a cada lado y tenemos a por b por el seno de phi. Y esto es justamente lo que queríamos demostrar. Ya el vector, si multiplicamos a esto por el vector unitario, vamos a tener el vector, en este caso, perpendicular tanto a como a b. Y una observación importante aquí, como lo hicimos hace un momento. Si yo tengo, por ejemplo, de esta manera, x, y y z, tengo algún vector por aquí, a, mi vector b, digamos en el plano, y mido el ángulo así, sería esto. Pero ¿qué tal si a alguien se le ocurre medir el ángulo al contrario? Es decir, menos. Esto sería phi si fuera de A hacia B, en esa dirección, horario. Recuerden, esto es horario, perdón, antihorario, y esto es horario, como el reloj. Si lo mides al revés, es decir, de B hacia A, es decir, vamos a afectar el producto B por A, no da lo mismo, no da lo mismo. Este ángulo iría a cambiar. Entonces vamos a analizar eso rápidamente aquí. Voy a ponerlo por aquí. A por B igual al módulo de A por el módulo de B por el seno de phi por ese vector unitario. Entonces, si notamos así, si aplicamos, en vez de multiplicar A por B, multiplicamos B por A significaría B por A igual a módulo de B por módulo de A por el seno de menos phi por esa, en este caso, componente, por ese vector unitario. Pero el seno de menos phi, de negativo phi, como el seno es una función impar, de la misma manera que analizamos con el coseno, este signo pues sale de la función, ¿ok? Tenemos entonces que esto es igual a menos b por a seno de phi de n. Y comparando esto y esto, caemos en lo que habíamos ya deducido cuando multiplicamos al contrario. Es decir, a por b es exactamente equivalente a menos b por a. Es decir, el producto vectorial es anticonmutativo. De nuevo, ¿ok? Es anticonmutativo. Cosas importantes que podemos sacar de aquí. Si notamos, por ejemplo, si multiplico dos vectores, un vector A por aquí y un vector B por aquí, que son paralelos o incluso antiparalelos, el seno de 0 grados, ¿no? Por ejemplo, si A es paralelo con B, quiere decir que el ángulo entre ellos es 0. El seno de 0 es 0, por lo tanto, el producto A por B debe darme exactamente el vector 0. ¿Ok? Entonces, podemos de esa manera calcular las cosas. ¿Qué pasó aquí? Sí. El vector 0 aquí. ¿Sí? De esta manera. Y, por ejemplo, si A por B son perpendiculares, que es otra de las cosas que podemos sacar aquí, el vector A por B, si los vectores son perpendiculares, el seno de 90 grados o de pi es 1, ¿verdad? ¿O no? ¿O me equivoco? Seno de 90 es 1. Es decir, para ese caso es exactamente igual al producto de sus módulos y un vector unitario normal, o mejor dicho, perpendicular a esos dos. Eso todo respecto a los productos vectoriales. Lo que sigue, en este caso, podemos hablar un poquito más acerca de los sistemas de referencia. Sistemas de referencia usados en física. Es decir, en otras palabras, un sistema de referencia, que es lo que usamos en física, no es más que un sistema de coordenadas, solamente que con cierta peculiaridad. Es el sistema de coordenadas de toda la vida, que puede ser cartesiano, como los coordenadas, como los que enuncié al comienzo. Un sistema de coordenadas, solo que además de tener un sistema de coordenadas, es decir, un x, y, z, por ejemplo, y con su origen, ¿no?, de coordenadas,
Le sumamos a eso que ese sistema tiene que tener una propiedad, que la suma de fuerzas sobre ese sistema debe ser cero. En otras palabras, traducido, eso significa que el sistema de coordenadas debe estar en equilibrio, o mejor todavía, que debe ser un sistema de referencia inercial. Inercial significa que no esté acelerado. Puede estar en reposo o puede moverse a velocidad constante, pero no acelerado, porque cuando observamos desde un sistema acelerado, pues las cosas que aparecen ciertas cosas contradictorias y fuerzas fantasma, etcétera. Por ejemplo, cuando usamos las leyes de Newton. Dicho esto, pues vamos por identificar uno de los primeros y algunos de sus parámetros principales. Por ejemplo, si hablamos del sistema de coordenadas rectangulares, recordarán que les dije que estaba en este caso un vector posición, por ejemplo, definido por x, y y z, es decir, las de toda la vida, ¿no? Y aquí voy a poner en este caso la imagen de cómo sería ese sistema de coordenadas rectangulares. Como pueden ver, no, tenemos la componente y por aquí, la componente x aquí y la componente z aquí, de esa manera. ¿Qué podemos hacer con estos, en este caso, con estos sistemas de referencia? Estos son los de toda la vida. Todos los puntos corresponden a las respectivas proyecciones en los ejes coordenados. Por ejemplo, si queremos de manera general calcular, como lo hemos hecho hace un momento, vectores separación entre puntos, ¿sí? Y esto es justamente lo que se hace en muchas ocasiones. Quiero calcular el vector separación entre este punto, digamos, 1 y este punto 2. ¿Cómo calculo ese vector separación entre el punto 1 y el punto 2? Pues calculo el vector que me da la posición del punto 2 y el vector que me da la posición del punto 1. Y bueno, este vector es final menos inicial. Punto final menos punto inicial. Es la diferencia de esas dos posiciones, ¿ok? En principio, eso de manera corta. Como ya vimos aquí, el vector posición está dado por las coordenadas x, y y z. ¿Qué más podemos identificar aquí? Por ejemplo, algún desplazamiento, es decir, alguna trayectoria en este espacio, debería estar dado pues por en este caso, como es un desplazamiento diferencial, por los desplazamientos diferenciales en cada una de las componentes, es decir, diferencial de x, diferencial de y, diferencial de z. Nada más misterioso que eso. Si hablamos de elementos, por ejemplo, de superficie, por ejemplo, puedo mostrar esta superficie aquí, que está en el plano XY. Nos referimos a qué cosa hay. Bueno, una superficie en la cual hay una de las coordenadas que es constante. En este caso es para un punto z0 constante, que podría estar en otro punto de z constante, sí, podría ser por aquí, y mi superficie sería, digamos, así. Y continúa estando en este caso a lo largo de x y a lo largo de y, manteniendo un z constante. Dicho esto, pues esa superficie, ¿no?, puede estar identificada matemáticamente, pues en este caso aquí, ds, cuando z es constante, pues es igual a qué cosa. Si ustedes se dan cuenta, es algún elemento en y por el elemento en x. Como se calculan áreas, pues multiplicas los lados, y de esta manera esto me quedaría igual a qué cosa, dx por dy. Ahora, si quiero calcular una superficie cuando manteniendo a y constante, pues igual. Por ejemplo, si y fuera constante 0, puede tener una superficie, digamos, aquí, en el plano x, z, donde en este caso esto correspondería a algún elemento z y esto correspondería a algún elemento x. Como calculas esa superficie, pues multiplicas dz por dx. Y análogamente para la otra, ¿ok? Entonces la idea es justamente eso. Aquí cuando y es constante, pues sería de x por dz, y por simple analogía, aquí para la componente x sería pues de y por dz. Tenemos diferenciales de superficie, 3 diferenciales de superficie en este caso, ¿ok? ¿Y qué más? ¿Qué otra cosa apreciable? Aquí pues un elemento de volumen. Como pueden ver, si yo quiero calcular el volumen de un cubo, por ejemplo, aquí, y prácticamente si tenemos en coordenadas rectangulares, esto sería algún diferencial de z, esto aquí sería algún diferencial de y,
y esto aquí sería algún diferencial de x. Como se calculan volúmenes, pues los volúmenes se calculan multiplicando, en este caso, largo por ancho por altura, ¿no? En este caso sería dx por dy por dz, de esa manera, ¿ok? Dicho esto, ¿qué más? ¿Qué más necesitamos por aquí? En principio, nada más. Observar también que si lo perciben, x puede tomar valores, en este caso, desde, que va en este caso desde menos infinito hasta infinito. Puede tomar esos valores. Lo mismo para y, pueden tomar valores de menos infinito hasta más infinito, y lo mismo para z. No está restringido tomar cualquier valor entre menos infinito hasta más infinito. Entonces esos serían los límites para cubrir cualquier punto en el espacio tridimensional. Siguiente, y voy a agregar una página más que me faltó por aquí. Una página más aquí. Siguiente tendríamos, y una más por si acaso, coordenadas cilíndricas, por ejemplo. Vamos por el siguiente, coordenadas cilíndricas. Aquí es más interpretar qué es lo que significa aquí esto, ¿ok? Entonces tenemos coordenadas, hace un momento eran coordenadas rectangulares, ahora coordenadas cilíndricas. Ok, un vector posición aquí está dado pues por los vectores, ¿qué cosa? Perdón, por los elementos ρ, φ y z. ¿Quiénes son ρ, φ y z? Pues ρ es la distancia que hay, en este caso, perpendicular hacia el eje z, es decir, esto al punto es ρ, y siempre tiene que ser perpendicular al eje z. ¿Ok? Nada más con eso, eso es ρ. ¿Quién es φ? Φ es el ángulo, en este caso, que se abre a partir del eje x, y sería justamente el que va con la proyección de este ρ. Esta es la paralela, justamente la proyección en el xy, y el ángulo con que se abre eso, pues es el ángulo φ. Aquí, y lo voy a dejar más grande para que se vea. Y por último, z. Z, pues es el mismo z de las coordenadas xy, es decir, es esto aquí. Es z, que es equivalente a esto aquí. Entonces, tres números, 1, 2, 3, me determinan un vector por completo. Y cada uno de estos tienen, obviamente, sus vectores unitarios en ese sistema de referencia. Ok, cosas importantes por anotar aquí. Pues también hay elementos de longitud. Eso lo pueden en este caso buscar en cualquier libro de álgebra, en este caso de álgebra vectorial, y les va a aparecer. Incluso hasta en la Wikipedia está bien elaborado el artículo referido a esos elementos de longitudes. Pero algo que podemos, por ejemplo, aquí hacer rápidamente es identificar lo siguiente. Voy a borrar esto. Es identificar lo siguiente. Es decir, la traducción, me refiero a la traducción de coordenadas cilíndricas a cartesianas. Por ejemplo, la componente x de las cartesianas se puede escribir de la siguiente manera. Si ustedes notan, la componente x aquí es esto. Este cachito aquí, este chin aquí. Además, ustedes conocen esta proyección, que es exactamente ρ, ¿cierto? Entonces, si tenemos el ángulo, que es justamente este φ, y tenemos ρ, x viene dado por ¿qué cosa? Si esto es un triángulo rectángulo, aquí, pues x no es más que ρ por el coseno ¿de quién? Del ángulo φ. Se acabó. Y, por otro lado, que sería esto aquí en rosa que estoy marcando, que es equivalente a esto aquí, que es la componente y, no es más que ρ, es decir, la hipotenusa por el cateto opuesto al ángulo, es decir, por el seno de φ. Y z, pues es el mismo z de las rectangulares. Entonces ya tenemos esa equivalencia, ¿no? Esa traducción, en este caso, de coordenadas cilíndricas a coordenadas rectangulares. Incluso ustedes se podrían poner a calcular ciertas cosas. Este ρ en específico, si yo quiero deshacerme del ángulo aquí, yo puedo decir, ok, me has dado las coordenadas x, y, z en función de ρ y θ. ¿Qué tal si quiero lo opuesto? ¿A qué es igual ρ en función de las otras? Pues calculamos. Miren, estos dos, por ejemplo, tengo estas dos ecuaciones. ¿Qué tal si yo hago x al cuadrado y sumo con y al cuadrado? Vamos a ponerlo así, para que se vea nada más, ¿ok? Lo voy a borrar, pero para que se vea. X más y al cuadrado. Pues x es ρ al cuadrado por el coseno al cuadrado de φ más
rho al cuadrado por el seno al cuadrado de phi. Factoricen rho y van a tener ¿qué cosa? Rho al cuadrado por coseno cuadrado de phi más el seno cuadrado de phi. Esto vale 1 y pues descubrirán que rho en realidad es ¿qué cosa? El cuadrado de la suma de esto. Y no es ningún misterio, ¿no? Porque si esto es rho, esto es x y esto es y, y esto es un triángulo rectángulo, la hipotenusa pues es exactamente igual a la suma de los cuadrados de los catetos. La hipotenusa al cuadrado es la suma de los catetos al cuadrado. Eso no es ningún misterio en realidad, ¿no? Nada más estamos, bueno, se puede decir así, redescubriendo la pólvora, pero no está mal hacerlo. Y esas equivalencias las encuentran en cualquier libro decente de álgebra o en la misma Wikipedia, que vale. Algunas cosas de la Wikipedia, muchas de las cosas que se aparecen en la Wikipedia son correctas, ¿ok? Al menos para tenerlos como referencias. Y bueno, aquí también tenemos diferenciales de superficie. Por ejemplo, de la misma manera como lo hice para las coordenadas rectangulares, puedo hablar de un diferencial de superficie, digamos, cuando ρ es constante. Es decir, si yo fijo este punto, puedo calcular un diferencial de superficie. Ok, ¿dónde? Si esto es fijo, lo único que va a variar es ¿quién? El ángulo y z. Es decir, vamos a variar este ángulo aquí, miren, manteniendo ρ fijo, algún otro ρ por aquí tal vez, no, para que se vea, algún otro ρ fijo por aquí. Voy a ponerlo en rosa aquí. Esto aquí y esto aquí. Como pueden ver, desde este punto hasta este punto voy a variar el ángulo. ¿Qué más puedo variar? Z. Entonces, básicamente, esa superficie, cuando ρ es constante, sería esta envoltura. Y si yo le doy toda la vuelta, bueno, con un círculo deforme aquí, lo que estaríamos calculando es ¿qué cosa? Es toda esa envoltura de un cilindro. Imagínense un tubo de radio ρ. Lo que estamos calculando es la envoltura de ese tubo, de ese cilindro, sin las tapas de superior ni inferior. Entonces ese ρ que estamos, esa superficie que acabo de dibujar ahí, pues sería justamente equivalente a escribir ρ por diferencial de phi por diferencial de z. Si ustedes se dan cuenta, lo único que varía es phi y z. No lo voy a dejar así, voy a dejar, ¿qué pasaría si integro por aquí, integro por aquí? Sabemos que ρ es constante. ¿Qué pasa? Es decir, voy a calcular esa área de toda esa envoltura. Si integramos, voy a hacerlo rápidamente aquí y lo voy a borrar, pero lo voy a hacer por aquí. La superficie cuando ρ es constante, pues si ρ es constante sale del integral y lo que me queda es integrar simplemente el ángulo phi y z. El ángulo va desde 0 hasta 2pi y ya lo voy a dejar en este caso bien detallado esto. Y el z pues de algún z1, algún z2, ¿no? Algún z1, algún z2, es decir, alguna longitud. Si perciben esto, este integral aquí me va a dar 2pi y esto de aquí es el radio del cilindro, es decir, 2pi por el radio del cilindro. Esto es la longitud, ¿no? Si tengo, por ejemplo, esto es la longitud de una circunferencia. Esto me va a dar alguna distancia, no sé, delta z si quieren, o h si quieren, aquí para interpretarlo como una altura. Si lo multiplican por eso, esto es la altura, y esto sería 2pi por ρ. Es decir, estamos calculando el área de toda la envoltura, en este caso para un tubo, en este caso, ¿no? De esa manera. Y de la misma manera se puede interpretar para todas las otras, en este caso, superficies que se pueden usar calculando coordenadas cilíndricas, ¿ok? Eso yo les animo, por favor, a ver eso con un poco más de detalle y les va a ayudar a simplificar ciertamente las cosas. ¿Por qué? ¿Para qué se usan otros sistemas de coordenadas? No es por el mero hecho de que uy, sí, está en la currícula y vamos a meterle más contenido a los estudiantes para traumarlos. No, la intención no es traumarlos en realidad. Ustedes van a ver que saber otras formas de escribir un vector en realidad ayuda para simplificar las cosas. En muchos de los casos es más conveniente traducir a coordenadas cilíndricas o esféricas dependiendo de la simetría del problema, ¿ok? Teniendo en cuenta eso, pues entonces aquí también puedo escribir ds cuando, no sé, cuando phi es constante. Y aquí, si no me equivoco, esto debería ser un diferencial de ρ por diferencial de z. Y un diferencial de superficie cuando el ángulo z no, cuando la coordenada z es constante, es decir,
en algún punto en Z y solamente varía el radio y el ángulo, y es decir, claramente tenemos el área de un disco, ¿ok? El área de un disco. Y aquí es, si no me equivoco, ρ diferencial de ρ y diferencial de phi. No aparece el diferencial de z porque ese es constante. Y aquí vemos de dónde a dónde van las cosas. Ρ tiene que ser menor que infinito y mayor que 0. ¿Ok? Es decir, no puede tomar valores negativos. No, que el sentido, ¿ok? No puede tomar valores negativos porque si tú quieres indicar el punto que está opuesto, pues simplemente cambias el ángulo, le sumas 180. No toma valores negativos, ρ. ¿Ok? En conclusión, incluso no lo voy a escribir así, lo voy a escribir directamente. ρ puede ser cualquier número mayor o igual que 0. Phi, ¿de dónde a dónde va? Ahora sí, phi va de 0 a 2pi. Y z, pues continúa siendo de, como máximo más infinito, de menos infinito a más infinito cualquier número real. ¿Ok? ¿Y qué faltaría aquí? Un volumen, ¿verdad? Por ejemplo, un volumen en coordenadas cartesianas era de x, de y, de z. Aquí tenemos que también calcular volúmenes y los volúmenes aquí son ρ, diferencial de ρ, por un diferencial de phi y un diferencial de z. Si se dan cuenta, aquí tengo, miren, longitud, 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 longitud al cubo. Eso son unidades de volumen. El ángulo, radianes, no tiene esa dimensional, así es que eso no contribuye. Tenemos que, al menos dimensionalmente, es correcto eso, ¿ok? Al menos dimensionalmente. Pero es correcto, si no me equivoco, es correcto. Aquí tendríamos, si integro esto, básicamente el volumen de un cilindro, que sería pues el área de esto multiplicada por la altura que tenga ese cilindro, ¿ok? Eso es para cualquier elemento diferencial. Y por último, podemos cerrar con coordenadas esféricas, ¿ok? Coordenadas esféricas. Y por aquí les voy a poner justamente los parámetros para coordenadas esféricas. Aquí tenemos un vector posición está dado por otros 3 números que, de nuevo, son exactamente equivalentes al escribir. Si vemos aquí necesito un módulo propiamente dicho, un R que está aquí, y ese ya viene siendo directamente el módulo del vector, es el tamaño del vector. Necesitamos que el mismo ángulo phi aquí, el azimutal. Recuerden, phi es el azimutal, el que le da vuelta al eje z, por eso va de 0 a 2pi. Phi, y por aquí tenemos el ángulo z, que no es más que el ángulo polar o la colatitud, es decir, el que cae del eje z y este va desde z positivo hasta el z negativo. Sus límites son de 0 a pi y lo voy a dejar escrito por adelante. Entonces, lo primero que se me ocurre pues aquí es primero ver las equivalencias, ¿no? Y aquí ya directamente pongo este r es el módulo del vector, este phi es el ángulo azimutal y este ángulo z es el ángulo polar, también conocido como la colatitud, recordando que la latitud, cuando hablamos de latitud, si tengo por ejemplo la Tierra, ¿no? Aquí latitud 0, la latitud va creciendo hasta el polo, ¿verdad? Hasta 90 grados hasta el polo, va creciendo así. Si yo lo mido al contrario, lo que estoy midiendo es la colatitud, es decir, el complemento de la latitud. Pueden denominarlo como polar porque cae desde el polo, o como la colatitud, como más les gusten, es exactamente equivalente, ¿ok? Pero recuerden que si escribimos este ángulo z aquí es el que cae del eje z, no es esto, ¿ok? Son ángulos diferentes, nada más. Bueno, diferentes en 90 grados, ¿no? 90 menos esto da el otro. Entonces, en principio eso. Podemos escribir las equivalencias de cada uno de ellos. La componente x, por ejemplo, esta de aquí, ¿no? La que acabamos de escribir hace un momento, de nuevo, la puedo escribir como qué cosa. Si yo conozco esta proyección aquí, yo sé que esta componente x tiene que ver con el coseno del ángulo, es decir, de todas maneras va a aparecer el coseno del ángulo, pero además esto es el ángulo z, pero podemos conocer también qué cosa, el tamaño de este vector. Si yo conozco este vector, esto es r, ¿no? Entonces este vector, este chin de aquí del frente va a ser r, ¿qué cosa? Respectivo de este ángulo, porque este ángulo con este ángulo deberían en principio, creo que ser iguales, me parece, ¿no? Debería ser teta también. Entonces
X. Entonces, en ese sentido, yo voy a borrar esto ya, porque eso lo pueden hacer ustedes mismos, dibujar sus ángulos aquí. Puedo escribirlo como qué cosa. Pongan el, en este caso, qué identidad de ese otro ángulo. Sería, con teta sería el seno, ¿verdad? Si en este caso la proyección esta sería el coseno, aquí sería con el coseno, pues para la proyección de abajo sería con el seno de z. Entonces el x, que es el que quiero notar aquí, va a tener que ver con el seno del ángulo z, y como está en el adyacente del x, va a tener que ver con el coseno de ese otro ángulo. Entonces lo hacen con calma, ¿ok? Lo hacen con calma. Esto lo podemos escribir como el módulo r. ¿Por quién? Por el seno de z por el coseno de phi. Para el ángulo y igual necesito esto, que ya era r por, perdón, r por el seno de phi, pero en este caso necesito el seno de, perdón, el seno de teta, de z, y en este caso necesito el seno de phi. Entonces será de esta manera, r seno de z, pero ahora por el seno de phi, que es este otro, ¿verdad? Es el y. Y el z, si se dan cuenta que sería la proyección en z, este chin aquí, el que está adyacente al ángulo, pues es el coseno, ¿verdad? Sería entonces r coseno de ¿quién? De z. Y entonces tenemos las equivalencias para esos tres vectores. Esto lo encuentran de nuevo, les recuerdo que lo encuentran en cualquier libro de álgebra o incluso hasta en la Wikipedia. Cosas importantes también para ver aquí, pues esto sí lo voy a pasar un poco más rápido, pero no está mal por lo menos mencionarlo. De nuevo, diferenciales de superficie, por ejemplo, cuando el radio es constante. En otras palabras, la superficie de una esfera, de la envoltura de una esfera, que estaría dada pues por r cuadrado, seno de z, diferencial de z, diferencial de phi. El diferencial de superficie cuando phi es constante, es decir, cuando este ángulo es constante, básicamente lo que estaríamos calculando es el área de este disco aquí, ¿no? De la mitad de un disco, porque ¿qué es constante? Perdón, no. ¿Qué es constante? Pues en este caso es el ángulo, entonces es cualquier r por aquí y cualquier z, es decir, estamos cogiendo cualquier área, en este caso, en ese. Si fuera, por ejemplo, para otro ángulo, sería por aquí, y el área sería algún, en este caso, una hoja por aquí, ¿no? Entonces eso ya depende de cómo escojamos cuáles áreas necesitamos calcular, ¿ok? Dicho esto, pues esto está dado por, si no me equivoco, r diferencial de r diferencial de z. Recuerden que como esta es la que estamos tomando como constante, no aparece aquí, ¿ok? Y por último, un diferencial de cuando el ángulo z es constante, que sería r. Si no me falla la memoria, debe ser seno de z por diferencial de r por diferencial de phi. Entonces tenemos ya en este caso esos tres formas de calcular superficies en coordenadas esféricas. Y recuerden que hay tres formas en cada caso, ¿ok? Y por último el diferencial de volumen, que es en este caso r cuadrado, seno de z, diferencial de r, diferencial de z, diferencial de phi. Y aquí longitud al cuadrado, longitud al cubo, ¿ok? Podemos comprobar eso. Aquí, por ejemplo, tengo longitud al cuadrado y aquí solamente hay radianes, entonces continúa siendo una superficie. Aquí tengo longitud por longitud, longitud al cuadrado. Esto de aquí es adimensional. Aquí lo mismo, tengo longitud aquí, adimensional, adimensional. Eso debe ser longitud al cuadrado. Ok. Eso sería entonces para las coordenadas esféricas. Y por último, simplemente mencionar un operador, en este caso especial. Para física 1 no es tan importante, pero se deducen cosas bien interesantes. Para física 2 sí es imperativo, y es el operador que vamos a denominar el operador nabla. ¿Ok? Operador nabla, es decir, su símbolo es especie de triángulo invertido. ¿Qué significa este operador? No es nada de que usarse en realidad, porque en realidad es simplemente una derivada, solo que en tres dimensiones. ¿A qué hace alusión? Pues a derivar parcialmente respecto de x, derivar parcialmente respecto de y derivar parcialmente respecto de
z. Es decir, lo que me da información este operador gradiente, recuerden, la interpretación de la derivada, la interpretación geométrica de la derivada es de ¿qué cosa? Cambio. ¿Cómo está cambiando una función? En este caso, dependiendo de en qué coordenada estás observando esos cambios. Entonces, el gradiente no es diferente. Lo que me dice básicamente es, sí, bueno, en este caso es positivo, ¿no? Lo que me dice es hacia dónde, en este caso, está cambiando cierta función. Bueno, dependiendo de cómo lo voy a operar. Una de las primeras operaciones usando este operador es la que se denomina el gradiente. El gradiente es una operación de este operador Nabla sobre un escalar. Por ejemplo, si hemos llamado un escalar t hace un momento, digamos que tengo un escalar, una función t que depende de x, de y y de z, las que puse al comienzo, una función temperatura, por ejemplo. Si yo calculo el gradiente de t, es decir, el gradiente de esta función, lo que voy a obtener es ¿qué cosa? La derivada parcial de t respecto de x, la derivada parcial de t respecto de y, la derivada parcial de t respecto de z. La información que me da esto para cada una de las componentes es decirme en qué dirección está aumentando esta función. En este caso, en qué dirección está cambiando. Como es positivo, me está diciendo en qué dirección aumenta. Y me devuelve claramente, esto era un escalar, lo que me devuelve es un vector, como se puede ver aquí. Entonces, ese es el vector gradiente. Y claro, esto es para coordenadas, recordarles, coordenadas rectangulares. Otra operación, rápida así nada más, es la operación divergencia. La divergencia ahora de un vector usando ese mismo nabla, es decir, si yo tengo ese nabla y lo multiplico escalarmente por un vector cualquiera, vector A, la divergencia de ese vector pues está dada por básicamente esto, ¿verdad? De x, de y, derivada, y derivada en z, producto escalar de ¿quién? De a de x, a de y, a de z. Entonces, esa divergencia del vector a va a ser ¿qué cosa? La derivada de ax respecto de x más la derivada de la componente y del vector, que le puse z aquí, de x en y más la derivada del vector, de la componente z del vector en z. Y esto pues es la divergencia de un vector. ¿Qué información tenemos de la divergencia de un vector? Pues nos dice, nos habla acerca de, bueno, su nombre nos da una idea, si algo diverge. En principio esto es usado bastante en electricidad, en electrostática, por ejemplo, también cuando se hablan de flujos, por ejemplo, en fluidos. Y por dar un ejemplo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, tengo una carga positiva aquí y una carga negativa, voy a ponerla así. Lo que me dice es lo siguiente. Si este vector A fuera el campo eléctrico, que las líneas de campo eléctrico, ¿no? En este caso de las cargas positivas, siempre son salientes. Y si no hubiera algún punto donde van a, en este caso, tener como sumidero, ellas van a diverger en el infinito, en principio. Y me habla justamente de eso. Y ya fuera que fuera positiva o negativa, pues esto me da esa información. Si la divergencia de algo es cero, por ejemplo, la divergencia de A fuera cero, si esta suma da cero, eso quiere decir que no tengo ni fuentes, esto serían las fuentes de donde salen las líneas, en este caso del campo, ni sumideros, que serían donde entran, donde terminan las líneas. Un caso especial, por ejemplo, donde la divergencia de algún campo es cero, es para la divergencia del campo magnético, que es donde no hay ni fuentes ni sumideros en este caso, de líneas de campo magnético, solo por dar un ejemplo. Y por último, para terminar, hablar del rotacional. El rotacional se define como el producto vectorial de ese operador nabla por algún vector. Pues entonces el rotacional estará definido de esta manera, ¿verdad? Con la misma definición de producto vectorial. Tenemos una componente i, una componente j y una componente k. En la segunda fila irían las derivadas parciales, ¿no? Y en la tercera fila las componentes del vector ax, ay y a z. Esto se calcula como se tiene que calcular. Recuerden que, ¿no? De esa manera, si quieren pueden usar Sarrus o método de cofactores, da lo mismo. Y van a obtener en este caso cosas interesantes.
Alguna de las cosas, por ejemplo, si lo quiero asociar con campos, por ejemplo, el rotacional, como el nombre lo dice, me da información acerca si algún campo rota. Si recordamos el ejemplo, el primer ejemplo en este caso cuando hablamos de campos vectoriales que les mostré, se los voy a poner por aquí para que se vea. Por ejemplo, esto, cuando hablábamos de campos rotacionales, pueden ver que pasa algo interesante con estas flechas aquí, que es una especie de como si estuvieran rotando, estuvieran alrededor, tuvieran líneas que se cierran sobre sí mismas. Cuando tenemos estos vórtices en los campos vectoriales, podemos decir que estos rotacionales son diferentes de cero. Si no existieran vórtices, si no existieran esas, vamos a llamarlo así, rotaciones del campo eléctrico, pues esto debería dar en principio cero. Por ejemplo, un campo no rotacional sería un campo donde todos los vectores velocidad, así como esto, apunten, digamos, sean uniformes hacia una cierta dirección. Si tú le aplicas el rotacional a esto, pues va a dar cero, ¿no? Como consecuencia. Es decir, el campo no rota. En este otro caso, pues que les muestro vórtices, sí tiene una componente rotacional, entonces esa derivada tiene este operador rotacional debería ser diferente de cero, que en el fondo, como les digo, es una derivada, ¿verdad? Es una derivada, solo que una derivada especial en realidad. La primera, una derivada, en este caso, de un escalar. La segunda, una derivada involucrada, en este caso, con un vector, pero que me devuelve un escalar. Y la tercera, que es una operación que involucra derivadas, se opera sobre un vector y me devuelve como resultado, esto es un vector, ¿ok? Entonces me devuelve un vector. Y bueno, eso sería todo, al menos has intentado hacer un resumen bastante amplio acerca de el álgebra vectorial mínima que se necesita para un curso de física 1, física 2 y física 3 incluso, ¿ok? Entonces quedamos hasta aquí. Chao, chao a todos y a todas.